Hola, muy buenas. Soy Jaime Serrada, soy psicólogo educativo y soy profesor en el grado de Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria. Vengo aquí a presentar esta breve ponencia sobre el uso del portafolio como una herramienta muy poderosa para la evaluación formativa en educación superior. Siempre se sabe que la evaluación ha tenido estos dos grandes polos, evaluación sumativa y evaluación formativa, además de otras clasificaciones que tiene la evaluación en educación. La evaluación sumativa se realiza siempre al final del proceso para comprobar que se han llegado a unos resultados. Es decir, ¿qué es lo que busca una evaluación sumativa? Es esta acreditación de contenidos, ¿no? Esto que este estudiante al final del camino ha conseguido lo que se esperaba de él. De tal manera que las herramientas que se utilizan para realizar esta evaluación sumativa son estándar, suelen ser instrumentos muy homogéneos para poder comparar a este alumno dentro de todo su grupo, de la población de estudiantes donde se evalúe, ¿no? Es decir, se enfoca totalmente y principalmente al resultado final o a los resultados finales. Frente a esta evaluación sumativa aparece la evaluación formativa, ¿no? Que pone su peso y su mayor interés no tanto en el resultado, sino en el proceso de aprendizaje que realiza el estudiante. Esto es un cambio muy fuerte, muy radical, ¿no? De tal manera que el objetivo principal no es comprobar o testar si ha alcanzado los objetivos esperados, sino si ha mejorado verdaderamente su aprendizaje. Para esto utiliza una serie de instrumentos muy flexibles, muy contextualizados, de tal manera que son instrumentos heterogéneos, normalmente además muy acompasados y adaptados al proceso concreto de aprendizaje que está llevando cada alumno o cada grupo de alumnos. No solo al final, sino durante el proceso. De tal manera que la evaluación formativa en educación superior, como en cualquier otra etapa, es siempre mucho más interesante para comprobar el aprendizaje del estudiante, no solo el final, el resultado. Para uno de estos instrumentos que ayudan a recoger esta información de la evaluación formativa es el portafolio. Entonces, ¿qué es el portafolio? De forma sencilla, no es este maletín, este cuaderno donde uno va recopilando todo lo que hace en la asignatura o en su proceso de aprendizaje, ¿no? Sino que es más allá, va más allá un portafolio, no es solo hago una tarea o se me pide una tarea de grupo y esto lo copio y lo pego en mi portafolio, ¿no? El portafolio va mucho más allá. ¿Qué es lo que se busca con el portafolio? Recoger evidencias de aprendizaje. No solo tareas o actividades que yo he hecho o que no he hecho, sino evidencias concretas, palpables de que he realizado un proceso de aprendizaje. Y estas evidencias se componen siempre de estas dos grandes áreas, contenido y reflexión. Lo principal de un portafolio siempre es una reflexión sobre un contenido con el que he trabajado. De tal manera que el portafolio se compone de estas vistas, donde cada vista puede contener una o más evidencias de aprendizaje, de forma que los estudiantes se enfrentan, trabajan, amasan, ¿no? Profundizan en un contenido determinado. Este contenido lo vuelcan en el portafolio a su manera, a su estilo, con una infografía, con un resumen, con ideas clave, con una reflexión crítica, eh, y luego se lleva a cabo esta reflexión sobre este contenido que he trabajado, ¿no? ¿Qué me ha dicho a mí este contenido? ¿En qué he profundizado? ¿Qué he aprendido? ¿Qué cosas he cambiado de ideas previas que tenía? ¿Cómo he conectado esto que he aprendido con mi práctica profesional o en las prácticas de grado que esté haciendo, ¿no? De manera que estas evidencias son las que se van recogiendo en todo el proceso del portafolio. Además, es fundamental que la primera vista de este portafolio siempre empieza con una bandera de salida, ¿no? Que son, ¿qué esperas tú de este contenido, de esta asignatura que vamos a trabajar? ¿Qué ideas previas tienes? ¿Qué conocimientos previos? ¿Qué expectativas? Y muy importante, ¿qué objetivos te planteas tú como estudiante? ¿No? Muy sencillos. De manera que se van recogiendo estos puntos azules, ¿no? Estas evidencias a lo largo del proceso de aprendizaje, y al final hay una vuelta atrás, hay una mirada hacia atrás desde los objetivos puestos al principio, y el estudiante realiza esta autorreflexión, ¿no? ¿He alcanzado o no mis objetivos de aprendizaje? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo demostrar en este camino que efectivamente los he alcanzado, los he conseguido, ¿no? Y que ha supuesto para mi conocimiento, mi aprendizaje, o insisto, mi práctica profesional. Los objetivos que yo tenía en la asignatura donde desarrollé este pequeño cuestionario y este pequeño estudio eran dos. El primero de ellos es cómo han percibido los estudiantes el uso del portafolio como evaluación de la asignatura y qué sensaciones les ha despertado. Porque la evaluación muchas veces viene asociada a cierta ansiedad o a jugártela toda a una última carta, ¿no? Al final de la asignatura, y esto ya hace años que empezó a cambiar. De tal manera que la metodología seguida dentro de la asignatura de cuarto de grado de psicología es una asignatura optativa de la psicología educativa sobre dificultades de aprendizaje. Entonces el portafolio ocupa el 45% de la nota final, se evalúa a través de una rúbrica, que además esta rúbrica en concreto se ha co-creado con ellos, con los estudiantes, a través de 2 sesiones en clase, han diseñado ellos los criterios de evaluación de la rúbrica, la gradación, la graduación
de los criterios de aprendizaje. Y luego había 3 vistas, o sea, 3 checkpoints, ¿no? 3 avituallamientos, digamos, para que fueran entregando este portafolio, este trabajo. No se evalúa solo al final, sino que por mi parte, por parte del docente, se les va dando un feedback constante. Cada 3 semanas, quien entrega 3 vistas, porque van de 3 en 3, se les da un feedback sobre cómo van en la elaboración de este portafolio, ¿no? Para recoger los datos de tanto su percepción como sus sensaciones, se ha seguido el cuestionario de López y Moya de opinión, satisfacción, utilidad y sensaciones de los estudiantes en el uso del portafolio sobre la autoevaluación. ¿Qué resultados han obtenido gracias a este cuestionario? Pues para responder a este primer objetivo de qué percepción han tenido los estudiantes a la hora de trabajar el portafolio, se les preguntaba esto, ¿no? ¿Cuánto de importante ha sido para ti este trabajo de portafolio para conseguir qué objetivos? Entonces salen bastantes objetivos, ¿no? Y contestando de 1 a 4, 4 me ha parecido muy importante, es decir, he alcanzado este objetivo usando el portafolio, o 1 no lo he alcanzado para nada este objetivo, ¿no? Entonces van a salir aquí algunos de ellos, ¿no? Ser consciente de mi evolución del aprendizaje, pues el 62%, pues sí, muy importante, ¿no? Pongo aquí esta estrella, esta insignia estrella para aquellos objetivos donde más del 75% de los estudiantes han puntuado un 4, es decir, el tope de la nota, ¿no? Voy a comentar los principales, ¿no? Responsabilizarme de mi proceso de aprendizaje. El portafolio les ha servido para esto. A mí esto me parece un resultado increíble, ¿no? Que se hayan asumido como propio su proceso de aprendizaje. No es algo que deben al docente, sino que lo asumen en sí mismos, ¿no? Como estudiantes. Esto del portafolio les ha ayudado a ello, ¿no? Establecer vínculos entre teoría y práctica, fundamental. Además, una asignatura en cuarto que ya están con prácticas de grado. Esta transferencia de conocimiento de lo aprendido en la universidad y lo que aplico en la vida diaria, dentro de un centro escolar, por ejemplo, es inmediato, ¿no? Y el vínculo es muy fuerte. Han establecido vínculos entre teoría y mi experiencia, por lo que acabo de decir también, ¿no? Han alcanzado también una demostración de los conocimientos que han adquirido durante el curso, es decir, el portafolio les ha ayudado a comprobar para sí mismos que el conocimiento que iban desarrollando y iban adquiriendo lo han adquirido y lo han compensado, ¿no? Lo han instalado durante su proceso de aprendizaje, también más del 75%, ¿no? Les ayuda a reflexionar esta metaaprendizaje. Esto es unos objetivos principales conseguidos, porque lo más importante de un portafolio es la reflexión que realiza el estudiante, ¿no? Y desde luego estos dos últimos sobre repasar los contenidos del curso, el 94% les ayuda a ello y asentar los conocimientos que se van adquiriendo. Por eso es un proceso, por eso es evaluación formativa. Me ha ayudado a asentar los conocimientos que voy adquiriendo, no los que se me piden al final del camino, ¿no? Sino estos que voy trabajando, además que voy conectando entre el primer tema y el cuarto tema, o entre este tema y la asignatura que tuvimos el curso pasado, ¿no? Y también esta respuesta es más distributiva, ¿no? Que es una herramienta que pueden seguir utilizando en el futuro. A nivel de segundo objetivo, que era comprobar la sensación o sensaciones que despierta su uso, pues más del 90% están satisfechos con el uso del portafolio, con lo cual, para mí como docente, esto es una pasada, que contesten esto en cuanto a la herramienta de evaluación. Y también refieren que les resulta muy útil el uso del portafolio para aprendizaje de la asignatura, ¿no? Mucho más que un examen final, mucho más que otro tipo de herramientas, ¿no? Por último, para comprobar que este objetivo de la satisfacción se ha alcanzado, ¿qué sensaciones ha despertado su uso? Pues las dos principales, ¿no? Sensaciones de libertad de adueñarse de su propio aprendizaje, y luego las sensaciones de motivar, curiosear, porque el portafolio lo que les ayuda es a investigar cosas más allá de la asignatura, ¿no? Les da mucha libertad de aprendizaje. Por eso las dos conclusiones principales es, efectivamente, el portafolio alcanza un mayor aprendizaje significativo y provoca una experiencia positiva en lo que es la evaluación. Traigo aquí algunos ejemplos de portafolios que han realizado los estudiantes, ¿no? Había libertad para el soporte que podían usar, han usado Instagram, los stories de Instagram, algunos han usado PDFs con multiforma también. Algunos se han grabado en vídeo, han hecho precis, incluso hay algunos estudiantes que han utilizado un scrapbook, ¿no? Manual, más allá de lo digital. De tal manera que pienso que el portafolio es una herramienta a explorar, a utilizar por los docentes universitarios, porque favorece mucho la evaluación formativa. Muchísimas gracias por la atención. Aquí dejo mi correo electrónico, que está abierto a sugerencias, a dudas o a compartir experiencias. Muchas gracias.